Bueno, le toca el turno, estamos esperando al embajador Juan Ramón Quintana para que nos dé su punto de vista. Adelante, embajador. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este espacio de debate, espacio de ideas. Muchas gracias por la invitación y también por participar en este panel tan privilegiado, tan rico de ideas, que además, que entre otras cosas, me han dado... ¿Está bien? Sí. Me han facilitado explicar muchas cosas de Bolivia. Yo más bien voy a intentar resumir y además atendiendo al título que se le ha dado a esta charla, los desafíos que tiene Bolivia para seguir en este camino de construcción del Estado plurinacional. Y eso tiene que ver con la repostulación de Evo en la actual coyuntura de América Latina. Si solamente se tratara de definir el destino de Bolivia desde el voto de los bolivianos, probablemente este proyecto de construcción plurinacional no tendría muchos problemas. El problema es que Bolivia no depende solamente de su soberanía política nacional. Bolivia se ha convertido en un factor que diría, tiende a darle estabilidad o inestabilidad a la región. Es decir, se ha convertido en un actor geopolítico regional, cosa que no había ocurrido hasta hace poco tiempo. No, también quiero darles las gracias a todos quienes están acá por su tiempo, por su valioso tiempo. Ya los han citado todos, muchísimas gracias. En especial aquí a la compañera de Morena, al compañero Ricardo. Bueno, y entonces el caso boliviano es un caso hoy día extremadamente interesante, importante para la región, porque como han señalado con mucha precisión, ha modificado sus correlaciones de fuerza, se ha modificado la vida, la dinámica política interna, se ha transformado la economía, está en curso una transformación de la sociedad y por lo tanto también está en curso la continuidad de este proceso. Cuando hablaba el profesor Díaz Polanco sobre este fenómeno de Bolivia como un fenómeno de inestabilidad hasta antes de Evo, yo ahí advertía, cuando él estaba hablando de la inestabilidad, advertía un fenómeno persistente en el caso de Bolivia que tiene que ver con la inestabilidad. La inestabilidad era propia del Estado boliviano a partir de la necesidad de ser de alguna manera tutelado. Sí, dicho de otra manera, la inestabilidad era la condición necesaria para que actores
externos pudieran de alguna manera definir el rumbo de Bolivia. Pero, y esto, frente a lo que hoy día ha acontecido, frente a lo que acontece en los últimos años, frente a este fenómeno de la estabilidad, frente a la capacidad, diríamos, de autodefinir su futuro, ¿no? Se produce una fuerte contraofensiva política externa. El caso es que estos 12 años de estabilidad, de crecimiento, yo diría, de cancelación de las deudas económicas, sociales y políticas, no está siendo adecuadamente leído en el contexto geopolítico regional. ¿Sí? Está claro lo que ha ocurrido internamente, está claro lo que está ocurriendo a nivel nacional, está claro el liderazgo político del presidente, está claro el papel de los movimientos sociales, está claro el conjunto de transformaciones. Lo que no está muy claro es el lugar que hoy ocupa Bolivia en el contexto regional. Eso no está muy claro. Y al parecer, esta falta, diríamos, de claridad en la geopolítica regional es lo que puede distraer nuestra atención sobre el caso de Bolivia. La región, estos últimos años, ha vivido procesos muy controversiales, procesos políticos cuestionables, que han dado lugar a una secuencia de, se ha llamado golpes blandos, golpes suaves, y que hoy día están prácticamente acabando con los procesos progresistas. Desde el golpe contra Zelaya, el golpe contra Lugo en el Paraguay, el golpe contra Dilma en el Brasil, el golpe mediático contra la propia Cristina, el golpe contra Correa, este conjunto de golpes judiciales mediáticos, de golpes parlamentarios, de golpes políticos pseudo-constitucionales, tiene que llamarnos poderosamente la atención, y mucho más en el caso boliviano. ¿A qué obedece este conjunto de golpes? Que la derecha, de alguna manera, ha celebrado silenciosamente, con la cual ha comulgado la derecha, y además, en algunos casos, ha aplaudido. Y en este contexto es en el que hay que situar el caso de Bolivia. Bolivia ha sido producto también, ha experimentado, lo que el profesor Díaz Polanco ha señalado, un golpe cívico-prefectural. La diferencia, a diferencia de los otros países, es que hemos logrado vencer el golpe cívico-prefectural. Y además hemos logrado superar los otros golpes políticos en Bolivia hasta el año 2016. Lo que no hemos vencido, el golpe que no hemos vencido ha sido el golpe del referéndum del 2016. Esa es una batalla que la hemos perdido. Entonces, conviene situar en este contexto las elecciones en Bolivia. Y estas elecciones en Bolivia
de alguna manera tienen como telón de fondo los grandes avances, los grandes saltos económicos, políticos y sociales en el país en relación a su pasado inmediato. Y aquí destaca un factor fundamental para tratar de entender cuál va a ser el futuro electoral en Bolivia. Y ese factor fundamental, ese factor que seguramente no se advierte desde México, que no se advierte desde otros países, porque no lo han vivido como lo ha vivido Bolivia, es un factor determinante. Y ese factor determinante es la decisión política de Washington respecto al futuro de Bolivia. Se ha señalado muy bien esta transformación de la economía, se ha destacado muy bien la transformación de la constitución política del Estado, se ha señalado muy bien la redistribución, etcétera, etcétera. Pero hay un dato que es fundamental para entender la Bolivia de hoy. Y ese dato fundamental que tiene que ver con las elecciones es la relación entre Bolivia y Estados Unidos. Si uno no considera este vector, este elemento fundamental, mi impresión es que está viendo a Bolivia en otra dimensión. Y esto es lo que no se destaca normalmente en cuanto a las transformaciones que ha vivido Bolivia. Y Bolivia ha vivido una de las transformaciones vitales, fundamentales, junto a estas que se han señalado. Y es el desmontaje de la intervención norteamericana desde la llegada de Evo Morales. Queridos compañeros, si ustedes conocieran, si ustedes comprendieran la magnitud de esa intervención, llegarían a la conclusión de que Bolivia no era ni Estado democrático, de que Bolivia no era ni nación, porque Bolivia no era ni república. Bolivia, hasta la llegada de Evo, en realidad era una semicolonia. La transformación profunda que está viviendo Bolivia es la mutación de su condición colonial en una nación, en un Estado plurinacional. Este es un tema fundamental para tratar de entender lo que va a ser en 2019, las elecciones del 2019, o para entender lo que ha significado esta capacidad de resistencia del Estado, del gobierno, de los movimientos sociales entre el 2006 y el 2012. Cuando llegamos al gobierno el año 2006, el país estaba ocupado, el país estaba intervenido, el país había sido prácticamente transformado. Se gobernaba Bolivia desde la embajada norteamericana. Si hay algún lugar desde el cual se gobernaba un país en América Latina, era en Bolivia. La embajada norteamericana tenía el control de la respiración del presidente y el último funcionario del llamado Estado Democrático Boliviano. Su agencia de desarrollo, USAID, estaba presente en todos los ministerios. El funcionario más alto de cualquier sector del gobierno nacional, el funcionario más alto de USAID en el área de salud, de cooperación en la salud, de cooperación en la economía, de cooperación en el medio ambiente, el funcionario más alto tenía más poder que cualquier ministro de los gobiernos neoliberales.
el sargento de menor jerarquía del grupo militar norteamericano en Bolivia mandaba más que cualquier comandante general de las Fuerzas Armadas de Bolivia, o el agente más pinche de la DEA en Bolivia decidía las operaciones antinarcóticos que tenía que hacer la Policía Nacional. La cooperación norteamericana llegaba, según los datos oficiales de USAID, a 120 millones de dólares, que significaba más o menos una quinta parte del presupuesto del Tesoro General del Estado boliviano, porque el Estado boliviano tenía como presupuesto 600 millones de dólares. 600. Y 120 millones venía de la cooperación norteamericana. Y con 120 millones de la cooperación norteamericana, el gobierno norteamericano lo controlaba todo, absolutamente todo. Y entonces, más allá de toda esta épica de los movimientos sociales de la guerra por el agua, de la guerra por la coca, de la guerra por la soberanía, cuando se hicieron del poder, asumieron la determinación de convertirse en un Estado. Y la condición para convertirse en un Estado no solamente era el desmontaje constitucional, pseudo-constitucional, sino el desmontaje real del poder. Y entonces Evo tradujo esa decisión determinante de los movimientos y de las organizaciones sociales para pasar de ser colonia a ser un Estado. Y eso obligó a Evo a expulsar al embajador de los Estados Unidos. Porque el embajador de los Estados Unidos había presidido desde el año 2006 hasta el 2008 el golpe cívico prefectural. Zelaya vivió el golpe y lo sacaron de la cama al amanecer. A Dilma le dieron un golpe congresal mediático. A nosotros nos dieron un golpe utilizando la estructura política de la oposición cívico-prefectural que logramos resistir. Pero quien organizaba, quien articulaba a la oposición, a fracciones del movimiento indígena que no estaba incorporado al Pacto de Unidad, o quien articulaba a todos los actores antigubernamentales, era la embajada. Y entonces Evo decidió expulsar al embajador. Y se continuó conspirando y expulsamos a USAID. Y se continuó conspirando y expulsamos a la CIA. Y se continuó conspirando y expulsamos a la DEA. Expulsamos a este factor que había sido el factor determinante de los últimos 50 años en Bolivia. Y esa es una de las razones por las cuales se logró avanzar significativamente, no sin enormes contratiempos, enormes problemas que los ha descrito Cato. Pero este es un tema de fondo, este es un tema fundamental, y lo fue para Bolivia, porque Bolivia había experimentado en los 50 últimos años, después de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2005, un proceso de ocupación económica, política, cultural, ideológica. Aquí está mi embajador de Bolivia en México, y él era funcionario, mi compañero era funcionario de la Cancillería cuando llegamos al gobierno. La embajada norteamericana tenía en la Cancillería una oficina de asuntos especiales, y la oficina de asuntos especiales era la que definía la política exterior de la República Boliviana. Y el funcionario subalterno de la embajada norteamericana tenía más autoridad que el canciller boliviano. No había un lugar, un espacio
un metro cuadrado del territorio boliviano que no estuviera controlado por los Estados Unidos. Y entonces se nos dice, muy sueltos de cuerpo, que somos incluso abusivos para apelar nuestro fracaso, nuestras debilidades, para culpar al imperio norteamericano sobre nuestras debilidades. La derecha dice que no hay imperio en Bolivia, que el único imperio es el imperio de nuestros errores, de nuestros equívocos, de nuestras propias debilidades. Conociendo la historia de Bolivia, por lo tanto, es fundamental pensar lo que va a suceder los próximos meses o los próximos años. Este es un factor que creo que hay que considerar como esencial en el escenario electoral. El segundo tiene que ver con alguna preocupación de la compañera, y es porque hay una aparente inercia de los movimientos sociales. Pareciera que los movimientos sociales han dejado de tener esa fuerza, una fuerza revolucionaria en realidad, ¿no? Y pareciera que hubiese un punto de inflexión, incluso en la relación entre los movimientos sociales y el gobierno del presidente Evo. Eso es cierto, y uno no tiene que autocomplacerse, uno tiene que reconocer esa realidad para que no les ocurra a ustedes. Creo que un dato fundamental es tener la capacidad de la autocrítica, y efectivamente hay una suerte de declinación, de inflexión en la fuerza política de los movimientos sociales, que tiene que ver con esta necesidad de formar cuadros políticos, que tiene con la necesidad de deliberar internamente. No estoy hablando de derrotar liderazgos políticos, sino de tener la capacidad de hacer una crítica constructiva permanente a la propia gestión de gobierno. Cuando los dirigentes de los movimientos sociales asumen una actitud relativamente complaciente, no le están haciendo un favor al gobierno nacional, están afectando la base constitutiva del propio proceso, porque la complacencia de esta fuerza política, que se convirtieron de súbditos en sujetos históricos, no pueden tener la irresponsabilidad de la complacencia, tienen que tener la responsabilidad de seguir impulsando el proceso de transformación. Yo creo que hay un tercer elemento que es importante, y es que este es un factor que nos está tocando vivir, que nos está tocando a los bolivianos vivir como pocas veces se ha vivido. Nunca, bueno, Evo en agosto ha roto el récord histórico del presidente con más tiempo de gestión en el gobierno de toda la historia nacional. Ningún presidente había permanecido tanto tiempo como Evo. El presidente que permaneció 10 años en el siglo XIX fue Santa Cruz, y el presidente que tuvo 4 gestiones gubernamentales interrumpidas fue Paz Estenssoro. El presidente que tuvo un gobierno continuo, más tiempo, es el presidente Evo. Y entonces, poco acostumbrados, además desde abajo, a gobernar durante tanto tiempo, el efecto derivado de ello, de alguna manera, se ha traducido en un debilitamiento en la gestión gubernamental. No se han producido mecanismos de retroalimentación en la propia gestión
de recreación de la propia gestión gubernamental. Y esto es fundamental, esto de reinventarse, de recrearse, esto de modificar pautas de comportamiento que se convierten que se transforman en una rutina o prácticas gubernamentales muy rígidas. Yo creo que ese es otro elemento que hay que considerar en este escenario. Y por supuesto, en la perspectiva electoral, el otro factor dirimidor tiene que ver con la oposición. Estos 12 años hemos tenido una oposición desarticulada, desmovilizada, una oposición, por supuesto, sin programa, y una oposición errática, que no ha logrado responder de ninguna manera a la gestión del gobierno, a las transformaciones del Estado, que no ha logrado responder a las nuevas dinámicas políticas. Hoy día esa oposición es una oposición que se ha reconstituido todavía de una manera, yo diría, perentoria, está en proceso de acumular fuerza, pero su desempeño va a ser definido no tanto por decisión nacional, sino más bien por una decisión extraterritorial, porque es una oposición que financieramente no depende de sí misma, sino depende de fuentes de financiamiento extranjero, y por lo tanto va a depender esa oposición podemos decir, del financiamiento que venga de afuera. Simplemente para ir cerrando esto, el escenario electoral del 2019 tiene a nuestro favor un núcleo social muy importante. Yo diría que está entre el 35 y 40%. Este es un núcleo muy fiel, muy leal, muy sólido. Pero hoy día, con ese 35-40%, se puede ganar la elección, pero las condiciones de la gobernabilidad no serán las mismas. Habrá una inflexión muy fuerte en el proyecto de lo que se ha llamado la Agenda del 2025. Difícilmente se va a poder cumplir esta agenda, y fundamentalmente yo diría que el escenario electoral va a ser determinante en el área urbana de 4 o 5 ciudades del eje central, La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, en un grupo etario importante que son los jóvenes. Esta es una realidad. No hemos logrado desarrollar habilidades para contener el ataque mediático en las redes sociales. Creemos que en eso la guerra es asimétrica. Todavía seguimos apegados a la ingenuidad en el manejo de los medios de comunicación, de las redes sociales, frente a un ataque furibundo, cargado de racismo, de odio en las redes, que por supuesto todos los días erosionan la legitimidad del propio presidente o del propio gobierno. Habrá que aprender cómo acá, por ejemplo, en la Ciudad de México, han logrado desarrollar estrategias mediáticas para contener esa narrativa de la mentira, de la calumnia, de la difamación. Nosotros no hemos logrado todavía
neutralizar estos ataques furibundos que están lastimando prácticamente el prestigio del gobierno o la reputación del presidente. En fin, lo cierto es que Bolivia, como un jugador geopolítico fundamental para el 2019, va a decantar la situación, por lo menos en América del Sur. Estamos en un escenario extremadamente, yo diría, adverso. Tenemos, si las tendencias que hoy día se manifiestan en Brasil continúan, lo que vamos a tener en el Brasil es un gobierno, ojalá no ocurra eso, pero el peor escenario es tener un gobierno en las próximas semanas, se puede dirimir eso, un gobierno de ultraderecha que está en el umbral prácticamente del fascismo, y esto sería funesto para el propio proceso electoral boliviano. Pero además estamos enfrentando un escenario tremendamente adverso en el caso también argentino, especialmente por el desmantelamiento de la política económica y social que golpea duramente a una buena parte de la población migrante. Tenemos más de 1 millón de bolivianos en el cono sur, en Buenos Aires, y la política del gobierno argentino es durísima contra nuestra población, que tiene, por supuesto, un efecto directo en el propio país. Y tenemos además esta contraofensiva tan radical del gobierno norteamericano en la región, como es el caso de Venezuela, o el ataque furibundo también contra Cuba. El escenario, por lo tanto, regional no es un escenario favorable al propio proceso democrático, a la revolución democrática y cultural de Bolivia. Es un escenario adverso, y lo que requerimos como proceso político, por supuesto, es una movilización constante, expresiones, por supuesto, de apoyo a los movimientos sociales de la región, y particularmente de México. Nosotros abrigamos una enorme esperanza en el éxito gubernamental del presidente López Obrador. Creemos que este es, de alguna manera, el contrapeso político en América Latina y el Caribe, que nos permite respirar con cierta tranquilidad, y por lo tanto auguramos lo mejor para el gobierno. Esperamos capitalizar lo mejor del gobierno mexicano, por supuesto, para el proceso político boliviano y para los procesos políticos en América Latina. Estos son tiempos, diríamos, muy funestos para nuestro gobierno. Estamos viviendo la persecución implacable, la persecución judicial implacable contra el presidente Correa. Estamos viviendo esta persecución criminal contra el presidente Lula, contra Dilma, esta persecución sostenida que no cesa contra Cristina, ¿no es cierto? Lo que está ocurriendo hoy en Nicaragua, y lo de Venezuela ya es algo casi demencial. Esta contraofensiva imperial no va a cesar. No creemos que cese, mucho peor en el caso de Bolivia, sino todo lo contrario. Tenemos más bien la seguridad de que sobre Bolivia se van a concentrar prácticamente toda la fusilería financiera, política, ideológica, mediática, para tratar de
quebrar el proceso boliviano y por lo tanto para derrumbar el proyecto del Estado plurinacional. No es poca cosa lo que podría ocurrir en Bolivia teniendo en cuenta esta inserción del Estado plurinacional de Bolivia en el contexto geopolítico de la región y en el contexto geopolítico global. Solamente tres cosas para terminar. El primer dato que es fundamental, y por eso el interés de Washington para destruir el proceso político boliviano, tiene que ver con esto que se ha descrito, con el éxito, con el crecimiento económico, con la transformación de la economía, con la inclusión social, con la redistribución de los recursos. Tiene que ver eso. Estados Unidos necesita urgentemente desmontar el caso boliviano porque es un mal ejemplo en la región. Segundo, Bolivia está adquiriendo una estatura geopolítica relativa interesante en la región a partir de su condición de corredor bioceánico. Por lo tanto, su posicionamiento geopolítico es vital porque eso va a modificar la economía regional, trasladando, por supuesto, un volumen importante de mercaderías de comercio del Pacífico hacia el Atlántico, del Atlántico hacia el Pacífico, y la articulación, la integración de los mercados de 5 o 6 países. Esto va a colocar a Bolivia en un lugar expectable. Y el tercer elemento que creo que también es fundamental es su transformación de una economía de servicios, de una economía subalterna, de una economía dependiente, de una economía basada en la industria. Bolivia está dando un salto cualitativo hacia un modelo de desarrollo industrial que va a seguir impulsando el crecimiento de la economía. Si seguimos avanzando como estamos avanzando, el escenario probable es que a partir del año 2022 Bolivia crezca por encima del 6%, ¿no? Y esto transformaría la economía nacional, impulsaría mucho más la innovación tecnológica, etcétera, etcétera. Y por último, y no es menor, el papel que tiene Bolivia en la estabilidad energética de la región, al convertirse Bolivia en un país proveedor de gas, fundamentalmente a la Argentina y al Brasil, que son las dos grandes plataformas industriales de la región, que es la que le da cierta estabilidad, cierta sostenibilidad a la proyección industrial de estas dos economías, de estos gigantes. Bolivia está en procura de convertirse en una plataforma energética, en un polo energético de grandes dimensiones, no solamente con el gas, sino con la energía geotérmica, con el litio, y por supuesto con la construcción de muchas hidroeléctricas. El proyecto energético de Bolivia es un proyecto que está dirigido fundamentalmente a transformar no solamente su economía, sino a darle posibilidad de convertirse en un actor energético fundamental en América del Sur. Estas condiciones son las que hoy día presiden el interés norteamericano para derrumbar, por supuesto, el proyecto estatal boliviano. Y sin ningún otro ánimo más que poner en su justa dimensión el liderazgo internacional del presidente Evo. Bolivia nunca tuvo un presidente que tenga tanta convicción, que tenga tanto compromiso, que responda fielmente a lo que hace y a lo que dice. Y no hemos tenido un presidente tan honesto intelectualmente, políticamente, en su conducta antiimperial, en su conducta anticapitalista
y en su conducta anticolonial. Es imposible que Washington le perdone a un presidente indio que no responde al modelo de gobernante que quisiera Washington para Bolivia. Es imposible que le perdone a Evo poner todos los días en cuestionamiento la credibilidad o la legitimidad del gobierno norteamericano. Es imposible que Washington le perdone a Evo haber desmontado la maquinaria imperial que había pervivido en Bolivia durante los últimos 50 años. Es imposible que le perdone Estados Unidos a Evo Morales el hecho de haber expulsado a su embajador, a sus agencias de cooperación, a sus agencias de inteligencia. Es muy difícil que se le perdone a Evo. Estados Unidos no le perdonó al presidente Bush la primera nacionalización. Estados Unidos no le perdonó al presidente Gualberto Villarroel el democratizar la sociedad boliviana y el de rechazar la indemnización y el de desarrollar una política nacionalista en plena Segunda Guerra Mundial, el de querer cobrar a precio justo el estaño mineral. No le perdonó a Villarroel e indujeron a su colgamiento. Como no le perdonó Estados Unidos la política del nacionalismo militar a Juan José Torres, y por lo tanto es poco sensato pensar que Washington termine perdonando a Evo por esta su fidelidad antiimperial. Lo único que tenemos que hacer, lo único que tenemos que pensar, lo único que tenemos que impulsar es este proyecto en Bolivia, que no tiene posibilidad de retorno, porque la posibilidad de retorno de fuerzas políticas de derecha van a ser comparativamente similares a la que está viviendo Dilma, Cristina o Correa, y no vamos a estar dispuestos a seguir ese camino. Gracias. Brillantísima la exposición de Juan Ramón Quintana, embajador de Bolivia en Cuba, y yo me quedo con la heroicidad o esos 12 años del proceso de Bolivia de ser un estado colonial a ser un estado, de pasar de súbditos a sujetos históricos, de tener permanentemente crítica a la autogestión del gobierno, y capitalizo esos conceptos paralelamente en México, desde el punto de vista de México, que no todavía redimensionamos, es mi opinión personal, el gran triunfo inobjetable, contundente que se tuvo, que se puso en estado de coma y en terapia intensiva a los partidos políticos, que hoy son chiquillería, y que sí está funcionando la oposición, pero no de los partidos políticos, sino de la comunitocracia y de la oligarquía nacional. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos, qué bueno que nos dan esta experiencia para que nosotros tengamos en cuenta que efectivamente la tarea es enorme, 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 y que tenemos que estar, pero constantemente pensando en que este gran capital político, o está hablando el embajador de 35-40% de la posibilidad para enfrentar las elecciones del 19, y aquí en el 18 se tuvo el 53.19% de votos a favor de Morena y de AMLO, con una participación del 64%. Y entonces esa contundencia. Pero ¿por qué digo que no hemos redimensionado?
Porque antes del 1 de julio del 18, éramos y seguimos estando, hasta no en tanto tome el mando el presidente electo, un Estado intervenido. ¿O cuántas veces no hemos escuchado los intelectuales que han pasado en esta mesa que éramos un Estado intervenido, o que somos un Estado intervenido? ¿O cuántas veces no hemos pasado en esta mesa los intelectuales en decir que en México no hay democracia? Y se nos olvida que las elecciones del 1 de julio fueron las más violentas, las más puercas, las más triquiñuelas. ¿Y saben qué lo venció? La movilización ciudadana. Los 30 millones de votos ocultaron todas las trapezerías porque lo intentaron. Hubo fraude, hubo compra de votos, hubo asesinatos, sigue habiéndolos, hubo compañeros que tuvieron que renunciar a sus candidaturas por las amenazas. ¿Y qué los venció? La movilización y la organización ciudadana para ir a votar. Y entonces le damos las gracias al embajador porque en este sentido los responsables que tienen próximamente el mando de este gobierno tendrán que afinar toda su sabiduría y permitir que toda la gente se mueva y se apoye en los movimientos sociales. Porque 12 años Bolivia en su proceso y está ante un gran riesgo. Nosotros apenas vamos a comenzar con los 3.000 kilómetros de frontera, con 130 millones de mexicanos, con el traspatio que es México de los Estados Unidos. Entonces, buena tarea nos corresponde. Muchas gracias y le damos las gracias a